En el mundo de las criptos, el matrimonio entre las redes y las monedas se terminó. ¿Cómo es esta nueva etapa? Entérate en este video. Empecemos por las definiciones. ¿Qué es la red? Es la infraestructura, es decir, el conjunto de computadoras conectadas entre sí que procesan transacciones. ¿Qué es la moneda? Es el token nativo de la red. Inicialmente, la red y la moneda eran un matrimonio. ¿En qué sentido? Por un lado, si la moneda subía de precio, mejoraba la red, y si bajaba, empeoraba. ¿Por qué? Porque al apreciarse la moneda, la minería se volvía más rentable, aumentaba el poder de cómputo, por ende la seguridad. En cambio, al depreciarse la moneda, la minería se volvía menos rentable y bajaba el poder de cómputo. Por el otro, si mejoraba la red, entonces la moneda se apreciaba, y si aquella empeoraba, esta se depreciaba. Me refiero que al haber más actividad, aumentaba la demanda de la moneda usada para pagar las comisiones por transacción y su precio subía. En cambio, al haber menor actividad, había menor demanda de la moneda y su precio caía. Ahora bien, ¿qué fue lo que cambió esta situación? Por el lado de la red, la limitación a la escalabilidad. Al respecto, recomiendo ver el documental ¿Quién mató a Bitcoin? Es difícil que aumente la actividad en una red que está congestionada, tiene altas tarifas y transacciones lentas y redirigibles. Y por el lado de la moneda, podemos mencionar la especulación con el precio. Hoy existen muchos actores que no existían en la primera etapa, a quienes no les interesa usar la red, sino solamente exponerse al precio de la moneda. Entonces, usan exchanges centralizados, ETF, compran y venden derivados del token real. Entonces, tenemos un montón de factores que pueden mover el precio, como por ejemplo la reserva fraccionaria que hacen los exchanges y neobancos, los derivados, los ETF, los cambios en las emociones de los inversores retail, la inyección de tokens como stablecoins que van directo a inflar el precio de la moneda. Esto es algo públicamente aceptado. Quienes invierten en la moneda lo hacen catalogándola como un activo financiero de alta volatilidad. Y solo lo menciono, pero no me interesa profundizar en eso. A lo que voy es que hoy en día la red y la moneda van por caminos separados. Yo diría casi independientes. Ahora surge la pregunta, ¿en qué enfocarnos? Bueno, considero que depende del perfil de cada uno. Si solamente te interesa exponerte al precio de un token por la promesa de ganar dinero fiat, entonces vas a enfocarte en la moneda. En cambio, si te interesa un sistema de efectivo electrónico de par a par, entonces vas a enfocarte en la red. Fíjate que dije sistema, y esa es la palabra que se usa en el título del white paper, sistema. Si entendemos esto, nos damos cuenta de que dentro de un sistema podría haber más de una moneda. Así como el sistema financiero tradicional incorporó derivados de varias criptos para exponerse a su precio, así también las criptos deberían responder con la misma estrategia, y algunas lo están haciendo. ¿Cuáles son? ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? ¿Cómo debería hacerse? Sobre esto voy a desarrollar en el próximo video llamado Criptomonedas o Criptosistemas. Espero que este video te haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.